La pregunta que más me hacen los inversionistas es pues, ¿qué les pasó, no? ¿Qué pasó con México? También que se veía y tan feo que se puso. ¿Dónde estaba o quién fue el malo de la película o qué vino a empeorar las cosas? La verdad es que no pasó nada. Es decir, lo que pasó fue que México sigue siendo el mismo México y los fundamentales del país son claros y las estructuras del país son las que se tienen que cambiar. De ahí que necesitemos reformas estructurales y quisiera ir puntualizando cada una de ellas. ¿Cuáles son los fundamentales de nuestro país? Bueno, es un país, una economía muy abierta, que dependemos de prácticamente un solo mercado, que es el norteamericano, el de Estados Unidos. Exportamos prácticamente un par de productos, petróleo, cuyo, digamos, ingreso es el que sostiene las finanzas públicas del país, y coches, o todo lo que tiene que ver con autos. El 80% de nuestras exportaciones manufactureras o son automóviles o son autopartes, y a Estados Unidos. Entonces, pues es muy claro, ¿no? Si compran muchos coches los norteamericanos, nos va bien, y si compran pocos, nos va mal. Todo el primer semestre estuvo creciendo bien esa industria. El segundo semestre, con el recorte que le hicieron a Obama de sus presupuestos, pues tuvo que eliminar ciertos subsidios, en particular a la compra de automóviles, y ustedes podrán pensar que el segundo semestre ha sido bastante mediocre en términos de exportaciones. En la demanda interna, pues tenemos una clase media faltante, expectante. Estamos esperando que por fin llegue, pero para eso va a requerir que se incrementen los salarios. ¿Cómo lo hacemos para exportar un producto muy competitivo? Yo creo que más que el automóvil, podría ser el ejemplo de cualquier profesor de cátedra, de un producto competitivo y de un mercado competitivo, pues sin duda es el de Estados Unidos. Tomamos precios, evidentemente, no ponemos precios. Competimos globalmente, por poner un Beetle o un Fiat 500 o un Volkswagen en Estados Unidos, en una economía que tiene energía más cara que la americana, que tiene un problema de inseguridad evidente, falta de infraestructura. Entonces la pregunta es ¿cómo le hacemos? Pues la respuesta es que estructuralmente eso lo que lo está apalancando son los bajos salarios y la incapacidad del gobierno de recaudar impuestos. Es decir, está apalancado en una falta de impuestos y entonces por ende falta ingresos fiscales suficientes para desarrollar infraestructura, para resolver el problema de seguridad y para todo lo que se requiere. Y los salarios siguen deprimidos, entonces no hay clase media y entonces no crece la demanda interna. Por eso requieren las reformas estructurales. Lo que tiene que hacer es cambiar esa estructura que permita que se apalanque en otra cosa la posibilidad exportadora del país, que es muy importante y no se puede menospreciar. La reforma energética es evidentemente muy importante. Si México logra tener abundancia en energía y la logra tener barata, entonces podrá apalancarse en eso la competitividad de nuestros productos de exportación y podrá el gobierno recaudar un poquito más y se podrá subir el sueldo y entonces entrar al círculo virtuoso. Hasta que eso no ocurra, difícilmente vamos a tener sorpresas de crecimiento o expectativas de crecimiento distintas a las que vimos este año.
capital del sistema financiero mexicano es más que suficiente para crecer. También ya estamos en Basilea cumpliendo las reglas de Basilea III. La banca mexicana no tiene un problema de capitalización. Tampoco es que no sepamos hacer banca, ¿no? Como podrán ver, los bancos globales grandes que saben hacer su negocio son los que participan en México, y no es un tema de no saber cómo prestar o cómo acceder al crédito o hacer que los clientes accesen al crédito. Es claramente un tema de mercado, de posibilidad de tener clientes al tener una gran informalidad en la economía. El sistema financiero mexicano ha ido creciendo de forma, digamos, muy dinámica en el número de productos y compitiendo mucho en cada uno de los segmentos. Esto es empresas formales y clientes, personas físicas con empleos formales, tienen acceso, yo les diría, muy amplio e ilimitado a crédito en México. Existen prácticamente todos los productos bancarios y competidos. No es un tema de falta de financiamiento. Existe capacidad crediticia para crecer el negocio corporativo. El problema es que los corporativos mexicanos no están invirtiendo, ¿no? El CAPEX es limitado, por lo mismo no están viendo tampoco grandes crecimientos, explosiones de crecimiento del consumo de sus productos, y entonces el financiamiento comercial, digamos, o la banca comercial en el país también está siendo limitado por falta, digamos, de demanda más que de disponibilidad de crédito. Había un sector que había estado muy dinámico en los últimos 12 años, que llegó a su saturación, más por un tema de sobreendeudamiento de las principales empresas que estaban participando en el mismo, que es el sector de vivienda, y que tenía de alguna forma una concentración importante de la banca en pocas empresas. Y como ustedes saben, bueno, pues estamos en un proceso de reestructura importante en el país de estas tres empresas, y por ende el negocio de vivienda está disminuido, cosa que también ha influenciado evidentemente el crecimiento de este año del PIB. Ese sector de créditos, llamamos nosotros créditos puentes o créditos a promotores inmobiliarios, como se conoce aquí en España, es un sector que debería de racionalizarse, regresar a hacer lo que debió haber sido siempre: créditos específicos para desarrollar vivienda y venderla. Si existe la demanda en México, a vivienda de interés social de bajo costo, a través de los institutos de vivienda, tanto para burócratas, que es el FOBISTE, como para empleados del sector privado, otra vez formales, que es el Infonavit. Hay un déficit de 120,000 viviendas este año, es lo que comentaba el director de la Sociedad Hipotecaria Federal, y esperarían que el año que entra se pudiera solventar. Entonces ahí hay una oportunidad para la banca de volver a regresar a este sector con créditos puente. Y finalmente la infraestructura. El negocio de infraestructura en México también, como es normal y es natural en cambio de administración, el nuevo gobierno trata de ver qué es lo que es más conveniente, qué es lo que estaban haciendo mal los que se fueron, y durante este año hubo poca, digamos, obra de infraestructura. Esperemos que esto se dinamice más profundamente el año que entra, sobre todo con un presupuesto
más agresivo por parte de que el Congreso le otorgó al gobierno, que le permitirá un pequeño déficit el año que entra. Y adicional a esto, la infraestructura de energía, que es la gran esperanza ya de todos los mexicanos, porque la selección ya calificó al Mundial, ya nada más nos quedaba la reforma energética. Esperemos que esto sea posible este año, lo que podría significar que para segundo semestre, el año que entra, empecemos a ver los primeros grandes proyectos de energía fluir a la economía, y con ello la banca también podrá participar con buenos plazos y buenas tasas. En términos generales les diría que la banca mexicana está lista para apoyar el crecimiento del país. No lo hemos dejado de hacer, hemos estado compitiendo y creciendo en la medida de que existan los clientes y que sea razonable hacerlo, y estamos muy positivos respecto al futuro del país y de la economía, en la medida de que los cambios estructurales se están dando y se están discutiendo en nuestro Congreso, y es muy probable que tengamos una mejor estructura de crecimiento para los próximos años. Les agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta.